Ok, excelente, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a la lección 7. Hoy veremos un evento maravilloso. Vamos a estudiar, examinar la historia de Abraham, Abraham y lo que pidió Dios, la prueba que puso Dios. um, Él pidió que Abraham sacrificara su propio hijo, su único hijo realmente. Sí había Ismael, pero esta es historia diferente. Y vemos cuán grande es la fe de Abraham, que ese hombre, sí, estaba listo para obedecer a Dios en cualquier momento. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Dios que puede cumplir todas sus promesas. Y nosotros también, sin importar las pruebas que Dios pone en nuestras vidas, sabemos, conocemos ese Dios. Sabemos que Él es bueno, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas y por eso podemos confiar en Él, y obedecerlo. Y también ah, conocemos que Él es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él es bueno por lo que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo y su sacrificio perfecto. Entonces, como Abraham, podemos tener la fe, una fe fuerte que confía en las promesas, en la bondad de nuestro Señor. Para empezar la clase, por favor, oremos. Querido Señor, cuando escucho como Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante mi vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, la lección 7, Dios prueba a Abraham, basada en Génesis capítulo 22, versículos 1 hacia 19. Los objetivos de esta lección, vamos a utilizar el material de las 4C con la historia. Vamos a practicar las preguntas de considerar y consolidar. Y al final vamos a analizar el proceso de contar. Todo esto es para que ustedes son muy bien preparados para hacer su proyecto final y al fin de esa clase vamos a platicar un poco más de ese proyecto y contestar las preguntas o las dudas que tienen o si tienen un comentario que quieren compartir, eso también sería buena. Para empezar, ah, yo, yo pedí para su tarea um, que, que lean esos 10 capítulos y que den un título de 3 palabras más o menos para cada uno. Um, Fácilmente ah, haciéndolo por leer los títulos. No necesariamente necesitaban que leer todo el capítulo, sino los títulos por lo menos y tener un frase breve en resumen. Entonces, lo que voy a mostrar en la pantalla es un foto y voy a decir el capítulo número 13, por ejemplo. Y solo quiero una frase corto, breve, um, resumen de ese capítulo. Por ejemplo, capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Y si quieren, pueden explicar un poco más.
puede compartir algo interesante en ese capítulo. Um, vamos a, vamos a ver cómo sucede todo eso. Muy bien. Ok. Entonces, ah, para capítulo 13, ¿quién quiere darnos su título y algo interesante? Ok. ¿Entendemos lo que estamos haciendo? Por favor, compartan conmigo sus títulos. De algo de capítulo 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13 de Génesis? Amparo, hermana, gracias por voluntad. Sí, Abraham se separa de Lot. Abraham sigue hacia Sodoma. Lot coge unas tierras buenas para el ganado, para su gente. Excelente, hermana, gracias. Sí, en ese capítulo se separan Lot y Abraham y Lot escogió la tierra buena, más buena, pero vemos que en esa tierra había Sodoma y Gomorra y eso va a causar problemas para Lot. Muy bien. Entonces, capítulo 14, ¿qué pasó en ese capítulo? Ahí encontramos la bendición de Abraham por parte de Melquisedec. Encontramos la... ¿Puedes decirlo otra vez, por favor? Por parte de Melquisedec, Abraham es bendecido. Sí, sí, por parte de Melquisedec, sí. Es Ujú. un personaje muy interesante en esa historia. El autor hacia los hebreos escribió mucho sobre Melquisedec y como él es como Jesús, porque ambos son sacerdotes y reyes. El rey de ah, Salom significa rey de la paz. También Melquisedec significa rey de la justicia. Entonces vemos muchas cosas ah, similares entre Melquisedec y Jesucristo. Perdón, ¿es teofanía de Dios? Melquisedec. ¿Lo siento? ¿Es una teofanía, Melquisedec? No, solo él es lo que llamamos un tipo. Él fue una persona real en la historia que mostró algunas calidades, algunas cosas similares a Jesús. Um, y es interesante que esas cosas pasaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rey David fue un tipo de Cristo porque él fue un rey. Amén. Um, Moisés fue un tipo de Cristo porque él se fue de Egipto como Jesús cuando era niño. Amén. Entonces el Testamento Nuevo identifica algunos personajes en el Testamento Antiguo que demostraban algunas cosas similares a Cristo. Amén. Pero Melquisedec fue una persona real, un personaje con mucho misterio,
personaje muy interesante. Um, no sabemos mucho de él, sino que él fue mejor que Abraham porque él recibió la ofrenda, el diezmo, y porque él dio la bendición, y que él fue un rey y sacerdote del Señor. Es lo que sabemos de él. Excelente. Muy bien. Ah, otra persona, entonces un voluntario o voluntaria. ¿Qué pasó en capítulo 15? Angélica, por favor. Profe, pues de título yo le coloqué una promesa escrita en el cielo. Vemos que Abraham tenía miedo porque aún no tenía hijos y le preguntó a Dios quién heredaría sus promesas. Dios le aseguró que tendría un hijo propio y le mostró las estrellas del cielo para que viera cuán numerosa sería su descendencia. Entonces, Abraham confió en Dios y esa fe fue muy valiosa para él. Luego Dios hizo un pacto con Abraham, confirmando que le daría la tierra prometida a su descendencia. Excelente, hermana. Gracias. Seguimos. El voluntario o voluntaria para contarnos qué pasó en el capítulo 16. 16. Amparo, hermana, gracias. ¿Sí? Sí. Abraham y Sarai no esperaron a cumplir la promesa de Dios, sino que se le adelantaron a Dios. Ok, ok. Entonces, Quizás no. ¿Puede decirlo otra vez? bueno, yo las copié aquí. Abraham y Sarai no esperaron el tiempo de Dios para, para procrear, sino que consiguieron a otra persona. Exacto, sí. Muy bien, gracias, hermana. Yo la primera vez no entendí, pero fue culpa mía. Sí, con Agar y Ismael. Ajá. Ellos no podían esperar, es como dijo usted, no podían esperar. Entonces ellos tomaron las cosas en sus propias manos, en vez de ah, dejarlo en las manos de Dios. ¿Ok? Line, hermano, ¿tiene algo para añadir? ¿O es para la próxima? Tenía del capítulo 17 Ok, 17. de que Abraham pasa a ser Abraham. Es decir, es un hombre escogido a través de la fe. Él pensaba primeramente que era un hombre estéril, que no podía tener hijos, pero luego después lo bendició y le dijo que de Abraham pasará a Abraham, un, una persona que sus descendientes se multiplicarán como las estrellas en el cielo y la arena en el mar, más o menos así, y eso lo tengo dicho. Excelente, hermano, gracias. Am, sí, la circuncisión como señal del pacto de la promesa de Dios y la fe de Abraham y todos los hombres en sus tiendas, en su compañía. Muy bien. Y capítulo 18. ¿Qué pasó aquí? Azul, por Profe, favor. fue una, Hey. Ah, no sé quién estaba hablando, pero Sully tenía la mano levantada. Entonces, Sully, hermana, ¿quiere contarnos?
lo que pasó en capítulo 18? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en el capítulo 18 pasó que a Abraham le visitan los tres hombres, eh, en el versículo 18 del 1 a 19 al 1, ahí vemos que se identifican con Abraham, ¿no? Y les dicen, y uno de los hombres es identificado como el Señor y los otros dos son ángeles, Génesis 18:1 y Génesis 19:1. Eso es. Muy bien. Sí, aquí tenemos una de las teofanías en el Testamento antiguo. Um, y él estaba con Abraham y dio la promesa otra vez. Y había todo lo que pasó con Sarah y ella se reía y lo interesante allí que el Señor sabía lo que había pasado en el corazón de, de ella. Por eso sabemos que el Señor fue allí también. Pero hermana, ¿tiene algo para Sí, decir? ahí también encontramos la intercesión de Abraham por Lot y su familia. En 18, la circuncisión de Lot. Sí, intercesión de Abraham por Lot y la familia de Lot. Ok, sí, bien. Oh, sí, sí, yo entiendo. Sí, ese también es muy interesante de ese capítulo. Ah, las oraciones de Abraham, ¿verdad? Ujú. Excelente. Siguiente, capítulo 19, ¿qué pasó? Hola, buenas noches. Pues ahí vemos que es la destrucción está hablando Varina. Ahí vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aparecen los ángeles de nuevo, ¿verdad? Y son asesinados. Y ahí entonces, pues ahí sucede algo donde los ángeles rescataron a Lot y su familia, y Lot desobedeció y Lot no, la esposa, se convierte en estatua. Y pues vemos todo lo que sucedió y todo por desobediencia prácticamente. Hasta ahí. Excelente. Gracias, Verena. ¿Y Suli? ¿Otra cosa? No, ok. Bien, entonces, el capítulo 20, ¿qué pasó? Allá encontramos la mentira de Abraham haciendo pasar a su esposa por hermana de él. Una mentira a medias. Sí, muy bien, hermana. Sí, mucho como sucedió toda la cosa en Egipto, pasó otra vez allí con el rey Abimelech y otra vez el Señor necesitaba que intervino y rescatar a Abraham. Y al final ah, bendijo a Abraham. Pero también vemos que él, aparte, él tiene un fe. Y vamos a ver su fe en capítulo 22, que él tiene un gran fe y él se consideraba um, justo por su fe. Pero como nosotros, él también fue un pecador. Um, Él era un pecador, es decir, ah, sí, justo como nosotros, y él también hizo errores y es ejemplo en ese capítulo. Muy bien.
y el capítulo 21. Iris, ¿puede contarnos? También yo puedo ver Sí, sus respuestas sí, en el sí, chat. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ese en el 21 es donde tiene a Sara, tiene al hijo que es Isaac. Complemento de promesa. Si quiere, quiere que le siga contando, le sigo contando. Sí, el nacimiento de Isaac, Sarah. Ajá. Excelente, hermana. Sí, ¿tiene algo otra para decir de esa? ¿O es todo? Bueno, yo es que viene la otra que es más importante, yo la quiero leer. Sí, en ese capítulo fue el nacimiento de Isaac. Um, Agar y Ismael son echados de las tiendas de su papá. Um, pero aunque son echados, el Dios prometió ah, que irá a bendecirlos. Entonces no estaban dejados solo por Dios. El Dios ya cuidó a ellos y ya bendijo a ellos. Muy bien. Estoy leyendo las respuestas en el chat. Gracias, Daniel. Gracias, Ore. Y Iris, gracias por sus respuestas, su participación en el chat. Es excelente. Muy bien. Hoy vamos a hablar más sobre el capítulo 22. Entonces, espero que repasar 10 capítulos del Antiguo Testamento fue divertido para ustedes. Hay muchas cosas interesantes que pasaban allí y son importantes. Es importante recordar que el hijo Isaac, um, el, Abraham y su esposa necesitaba que esperar mucho tiempo para su nacimiento. Había muchas dudas, mucho pasó en el medio, en los años que ellos esperaban para Dios cumplir su promesa. Y al final, y vemos en capítulo 22 que Dios quiere que Abraham sacrifica su propio hijo, ese hijo de la promesa, el hijo que por lo que todas las naciones serían bendecidas. Um, ¿Cómo es posible? Y también vamos a ver su fe. Iris, ¿tiene pregunta o comentario para nosotros? Profesor, yo del 22, sí, la historia yo me la sé, pastor. Es que es donde sacrifica, Dios pone a prueba a Abraham, ¿verdad? Para ver qué iba a hacer. Y le Sí. dice, Abraham, agarra la leña y vete al monte de Moriah. Y allá vas a sacrificar a tu hijo. Y ahí es donde lo puso a prueba. Y lo bueno, por eso es que le dicen el padre de la fe, lo bueno es que él hizo todo, obediencia. Hizo todo, absolutamente todo. Y se llevó al muchacho. Y el muchacho le preguntó, ¿para qué esa leña? ¿A quién vas a sacrificar? Y resulta ser que lo colocó y lo puso al niño también. Ya el muchacho tenía como 12 años. Y resulta ser que puso fuego para sacrificarlo. Y cuando él fue a meterle el cuchillo, Dios lo paró, hubo una voz Dios lo paró y le dijo que es el monte y Dios proveerá. Había
un animalito, un ciervo, una oveja, que tenía que sacrificar en vez de Isaac. Y por eso es que ahora le decimos y es y fue y será el padre de la fe, porque lo hizo en obediencia, pastor. A su único hijo lo pensaba a matar, pero él me imagino que lo hizo porque él diría, bueno, si él me lo dio y soy padre de multitudes, no creo que me lo vaya a quitar, pero yo voy a hacer todo lo que él me diga. Y así fue, pero gracias a Dios no pasó nada, no pasó de ahí, pues. Excelente. Buen resumen. Gracias por compartir con nosotros. Um, exactamente. Es una historia muy ah, llena de emoción. Ah, no puedo imaginar los ah, cómo sentó a Abraham en ese momento cuando Dios pido, sacrifica su propio hijo, los sentimientos de Isaac, ah, el consuelo después de todo eso. Mm, Es, ah, es una historia maravillosa. Y sí, vemos también que Dios provee. Um, Dios es un Dios bueno y cumple sus promesas. Excelente. Zuli, hermana, ¿tiene algo? Y quería hacer una pregunta. Ok. Eh, sabemos que Abraham obedeció la orden del Dios. Eh, ¿Qué simboliza la actitud de Isaac? O sea, él no dijo nada, se dejó llevar. ¿Qué simboliza esa actitud ¿Qué simboliza la actitud de quién? de Isaac? Ah, bueno, quizás no entiendo la pregunta. Su actitud, porque él, según la Eh, Biblia, no sabemos cómo reaccionó él, ¿verdad? ¿Es su pregunta? Ella pregunta, pastor, ¿cómo reaccionó Isaac? Porque él veía todo, pero no veía el animal que iban a sacrificar. Y entonces por eso el que me imagino que la actitud del niño, confiando en el papá, porque era el papá, fue hasta el lugar y todavía lo pone en la leña y el niño se puso en la leña porque era un niño ya grandecito y pudo haberse ido. Mas, sin embargo, el niño obedeció también. Y bueno, ahí fue donde alzó la mano y resulta ser que Dios le habló, pues. Pero es tremendo, ¿verdad que sí? Ok. Sí, la verdad es que en, en esta historia, am, no sabemos cómo reaccionó Isaac. Quizás él sabía algo. Él preguntó, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Am, y su papá dijo, Dios lo proveerá. Pero am, el resto de la historia, en el resto de la historia, la palabra de Dios no nos cuenta cómo reaccionó él, sino que los eventos son recordados para nosotros. Y son frases como breves. Um, Abraham, ah, sí. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar
Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó. Entonces los eventos siguen muy rápido y no es una cuenta muy detallada. Entonces no sabemos por seguro cómo él reaccionó, ni necesariamente simboliza algo para nosotros, sino que esa es una historia. Lo que significa es que Abraham ah, obedeció a Dios por la fe, por su confianza en él. Este es el mensaje que el autor estaba escribiendo, aparte de cómo reaccionó Isaac. ¿Tiene sentido? Contesté su pregunta. ¿Tiene más preguntas? Sí, muchas gracias. Sí, lógico, Abraham obedeció a lo que el Señor le dijo que hiciera. En bueno, eh, a lo que veo en la historia, Isaac, eh, lo veo como un tipo de Cristo que se dejó em, manso como un cordero, sin defensa. Cuando lo hicieron con Jesús, él no dijo nada, no se defendió, entonces como que le veo algo parecido, por eso preguntaba si simbolizaba o era un tipo de Cristo, eso quería saber. Muchas gracias por su respuesta. Ok, sí, y entiendo un poco mejor. Entonces, sí, personas dicen que es un símbolo del Cristo, que él es un tipo de Cristo en esta historia, aunque en el Testamento Nuevo no identifica esta historia como símbolo, como tipo, pero hay mucha similar entre las dos historias. Lo que necesitamos que recordar cuando leemos el Testamento Antiguo es que sí, tiene símbolos, tiene personajes, tiene tipos que nos muestra calidades de Cristo, ¿verdad? Ahora, que reflejan los eventos que pasarán en la vida de Cristo. Pero el Testamento Antiguo también es historia verdadera. Es decir, que Isaac no solo es un símbolo, fue una persona real. Eso no es una historia, ah, sino no es una cuenta que contamos a nuestros niños antes de acostarse, sino es historia real, esas son eventos reales que pasaban. Ok. Pero sí, hay mucho similar, hay mucho similar entre las dos personas, Isaac y Jesucristo, y vamos a platicar de esa también durante el consolidar. Probablemente en cuál parte de esa historia veo el amor de Dios hacia mí. Podemos ver las similares entre Isaac y Jesucristo. Ok, para considerar, para hablar de la historia y las personas, todo eso, lo que pasó, vamos a contestar las preguntas de considerar. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Line, hermano, gracias. Sí, querido pastor y compañeros, los personajes Abraham, Isaac, dos mozos, el ángel de Dios
y Dios Padre. Él le puso yo los personajes. Sí, Dios Padre, los dos siervos, Abraham, Isaac. ¿Alguien más? Sí. Iris en el chat dice el ángel de Dios. Lina, no sé si, no puedo recordar si dijiste esa también. El ángel de Dios es un personaje muy importante. Cuando leemos las palabras ángel de Dios o ángel del Señor, ángel de Jehová, muchas veces en el Testamento Antiguo, este es una manera de hablar de la segunda persona de la Trinidad, porque en esta historia es bien clara que ese ángel es Dios mismo. Es decir, que como él habla a Abraham, es claro que él es Dios. El ángel dijo, te prometo, um, porque no, ah, porque no mantuviste tu hijo de mí. Entonces, ese ángel fue Dios. Y es la segunda persona de la Trinidad. Pregunta sobre este tema. Es algo interesante. Zuli, hermana. Estábamos hablando de los personajes, ¿verdad? Desde el 13 hasta el 22, ¿no es cierto? Solo los personajes de 22. Claro. Del 22 nomás. Sí, solo 22. Ah, ya. Yo había tenido los personajes desde el 13 al 22. Ah, sí, habían muchos Sí, personajes de esas. De ese capítulo. claro, como personajes principales desde el 13 al 22 tenemos a Abraham, a Lot, Sara, Dios y personajes secundarios a Ismael, Agar, Abimelech, Melquisedec, los ángeles del Señor, los reyes de Sodoma y Gomorra e Isaac, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, hermana. Sí, muchas gracias por el trabajo extra, entonces. Um, excelente. Entonces, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Iris, hermana, por favor. Sí, pastor, mire, ahí que yo estoy viendo tiene leña, la leña, el cuchillo, porque él antes de el camello, el burro, que se fueron, hubo personas también con él. Sí, Este, las piedras las montó allá arriba, pero más que todo eso era lo que tenía, pastor. Él no tenía cosas así. Lo que pasa es que yo me imagino que Abraham, no preocupado, porque el que confía en Dios no se preocupa. Él iba caminando y iba hablando con Dios, iba orando, iba pidiendo o sea, si le dio su hijo, que no se lo quitara. Pero en sí lo que había era la leña, el cuchillo, porque más nada veo ahí, en realidad más nada. Bueno, y el animalito que sacrificaron, más sí, nada. Montaña, camino, pero no más. sí, sí, muy bien. Sí, había el asno, los sirvientes Claro. de leña, fuego, Ajá. cuchillo, el Ujú. altar de piedra, como dijo usted. El alto, exacto. Más nada. Y al final el carnero que estaba trabado. El carnero, el carnero. Ujú. Sí, muy bien, hermana, gracias.
Pero ¿tiene otra cosa? Sí, encontramos la tierra de Moriah, el holocausto, la leña, La montaña. el fuego, el cuchillo, el cordero, el altar, las voces, la espada, Mira, el, no le diste galletas a las niñas. el zarzal donde se enredó, los cuernos, las estrellas, arena de mar, puertas, una voz, naciones. Muy bien, hermana, gracias. Sí, yo creo que son todos los objetos han sido dicho. Entonces, ¿cuándo ocurrió, o dónde ocurrió la historia? ¿Dónde? Monte Moriah. Angélica. Abraham salió desde Beerseba, viajó 3 días hacia el norte hasta llegar a la región de Moriah, donde ocurrió la prueba. Después del sacrificio regresó a vivir a Beerseba. Fue por ahí alrededor del año 2000 a 1800 antes de Cristo y antes que Abraham hiciera un pacto en Beerseba con Abimelech. Sí, sí, muy bien. Y contestó usted el cuándo también, 2000 Pero años, suavecito, no. más o menos antes de Cristo. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir sobre el cuándo? ¿Cuándo pasó la historia? Bueno, podemos decir que sí, 2000 años antes de Cristo y ponerlo en el medio de los eventos. Entonces, es después del nacimiento de Isaac. Um, Agar y Ismael ya se habían ido y ese evento ocurrió antes de la muerte de Sara, cuando ella tenía 120 años. ¿Y cuál es el problema en la historia? Bueno, Iris, primera, por favor. Sí, vale, 120. Buenas. Sí, pastor. El problema que ocurrió en ese momento fue, me imagino, que ella le preguntó a Abraham que para dónde llevar al niño con la leña, con el cuchillo, porque ya me imagino que lo ayudó a preparar. Y me imagino la angustia. Ella tenía 96 cuando lo parió, o 98, algo así. Entonces, más 12 son 110. O sea que vivió 10 años más. Si murió de 120. Sí, sí, más o menos. Pero el Bien. problema fue ese, fue la angustia que pudo haber tenido Sara y hasta el mismo Isaac de que tenía que sacrificar a su hijo, el que Dios le había dado de la promesa. Porque Isaac era el de las 3 generaciones, era el de la promesa que le había dado, que le había dicho el Señor. Entonces, ese es el problema que yo veo ahí, el sacrificio Excelente. de... Profesor, profesor, es Marina, ¿puedo hablar? Ah, Yo pienso que el problema aquí es cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, y vemos entonces la obediencia del niño o del joven, lo que sea. Es todo. sí, ese orden de Dios a Abraham, esa prueba fue muy difícil. Ujú. Line, hermano, gracias. Sí, el temor, el problema que yo le hallo aquí es el temor de, de Abraham a Dios, porque él como le prometió el hijo, él le ponía a prueba a ver si verdaderamente tiene temor, le teme a él. Entonces fue una prueba a ver si
lo sacrificaba como él le pidió. Entonces, eso fue el problema y la obediencia que sí le cumplió por el temor Abraham a Dios. Yo eso le puse. Sí, excelente, hermano. Gracias. Y Suli, la última, por favor. Sí, el problema, hay algo acá un poco complicado, ¿no? Para mí el problema es, me pongo en la situación de Abraham, ¿no? Que Dios me diga, aunque en ese tiempo creo que normalmente sacrificaban en otros lugares, ¿no es cierto? Pero a él que le diga a Dios, que me diga a mí, sacrifica a tu hijo, ¿no? Hay un problema de fe eh, y la razón. O sea, ahí habrá una lucha entre la fe y la razón. Por bien complicado su situación de Abraham en esta historia. Y también veo claro, como me han dicho mis compañeros, la prueba de fe, una prueba de fe. Pero yo creo que él ha estado luchando en ese tiempo con su fe y a la vez con la razón, ¿no? Porque una razón humana, ¿cómo puedo matar a mi hijo, ¿no? ¿Cómo puedo sacrificar a mi hijo? Entonces yo creo que ese es lo único que se considera en esta historia. Sí, excelente, hermana. Me encanta su respuesta. El problema, podemos decir, el problema fue la orden de Dios hacia Abraham, ¿verdad? No sé de ustedes, pero a mí no soy cómodo decir que la orden de Dios fue el problema, porque el Dios es perfecto, ¿sí? Lo que Él decide hacer no puede ser el problema. El problema existe por la razón humana. Um, entonces, Abraham tenía ese conflicto. ¿Confiaré en mi Dios o confiaré en mi razón? Porque mi razón me dice que ese no es una buena cosa de pedir de mí. Que quizás hay un problema, el problema en esa situación es Dios, pero realmente el problema es la razón humana. Y Abraham hizo muy bien con esa prueba, ¿verdad? Um, él obedeció a Dios, aunque que no tiene sentido para nuestra razón. Iris, hermano, ¿tiene algo para añadir a este? Sí, pastor, para agregar. Bueno, yo lo que veo, porque Dios sabía que, Dios sabía que no lo iba a sacrificar porque el ángel de Jehová lo iba a hablar. Él sabía eso, pero Abraham no. Pero Abraham más, sin embargo, se lo llevó, lo montó en las piedras en el altar y lo amarró y alzó el cuchillo para darle, para clavárselo. ¿Qué pasó ahí? Ahí, hasta ahí fue la prueba, porque él vio que Abraham sí lo podía haber hecho, ¿ya? Si el ángel de Jehová no lo para y le tiene el carnero atrás. ¿Sí me explico? Sí, O sea, excelente. Dios sabía ya que no lo iba a hacer, pero Abraham lo hizo hasta lo último, por eso es que le dicen el padre de la fe, por la obediencia extrema que hizo, que eso nadie lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho, yo, ¿sí me explico? Excelente, hermana. Sí, una posición muy difícil. Ah,
yo cuando estoy honesto con mí mismo, no hubiera hecho el mismo que Abraham. Él tiene una fe grandísima. Y por eso ah, yo confieso mi pecado para amar cosas más que obedecer a Dios. Es mi confesión. Pero Abraham sí tenía esa fe. Y queremos preguntar de quién fue el beneficio de esa prueba. Entonces, ¿quién benefició de esa prueba? Porque no fue Dios. El Dios que um, sabía que Abraham fuera a obedecer. Sabía que él no necesitaba que sacrificar su hijo porque él intervino. Um, Él lo sabía. Sino que la prueba benefició a Abraham. Fue una prueba a Abraham, prueba de su fe, prueba que su fe y su amor hacia Dios es más grande que toda otra cosa en su vida. Um, Fue, sí, para el beneficio de él, no el beneficio de Dios necesariamente. Zuli, un comentario, hermana. Sí, em, cuán difícil es un problema, un problema, una lucha entre la fe y la razón. Sé que nosotros como seres humanos razonamos y queremos solucionar los problemas, ¿no? Em, si nosotros esta historia que está en Génesis, una historia real, lo llevamos en este tiempo, nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos mayormente nos dejamos llevar por nosotros mismos eh, y no miramos a lo que hizo Abraham, a pesar de que él iba a perder a su único hijo. Era lo más valioso, era un tesoro para él, era su príncipe. Y imagínese, a pesar de todo eso, él decidió a obedecer a un Dios grande, maravilloso, un Dios todopoderoso, que Él nunca nos va a fallar a pesar que para nosotros es doloroso. A veces hay situaciones eh, que están muriendo, por ejemplo, en otros países por no negar su fe, están dando su vida. Y hay otros que no hacen eso, niegan a Cristo, niegan lo que hizo Jesús por nosotros y salvan su vida, pero pierden la vida eterna. Eso quería añadir. Muchas gracias, hermana. Y sí, una situación ah, muy difícil. Y siempre es difícil cuando ah, necesitamos que tener la fe, pero tenemos la razón humana también. Y muchas veces esas dos cosas son en conflicto, ¿verdad? Am, entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Se resuelve el problema? Sí, porque sabemos que él obedeció. Pero ¿qué pensó él durante toda esa situación? ¿Cómo justificó las dos cosas en su cerebro? Tenemos la contesta en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que él tenía la fe, que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios es bueno.
que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor. Entonces, si él hubiera sacrificado realmente su hijo, Dios habría necesitado que levantarlo de entre los muertos. Entonces, él tenía una fe grandísima, que Dios puede y necesita que cumplir sus promesas. Porque eso es como Dios es. Es parte de su ser, parte de lo que defina a Dios, lo que él ha revelado a Abraham. Excelente, hermanos. ¿Hay más preguntas o comentarios hasta ese punto? Ok, seguimos entonces. La primera pregunta de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pero, por favor, hermana. El punto principal en que Dios pide a Abraham que le sacrifique a su hijo prometido, a la promesa, se la entregara, la sacrificara. Y pues ahí vemos la fe de Abraham, porque el chico le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Y él le dijo, Dios proveerá. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique al primogénito, a la promesa que le había dado para llenar la tierra. Excelente, hermana, gracias. Y todas las respuestas en el chat están de acuerdo, más o menos, que en ese capítulo, Dios probó a Abraham, pidiendo que él sacrificara a su propio hijo. Y Abraham obedeció y recibió la promesa otra vez del Señor, de descendencia y de bendición hacia todas las naciones. Line, ¿cuál es su respuesta? Mi respuesta sería que Abraham fue el padre de la fe, el punto principal, porque él tuvo fe en Dios por haberle dado el hijo regalado. Entonces la fe de él fue cumplir con lo que le pidió también. Entonces, padre de la fe para las generaciones pasadas, presentes y futuras, que nosotros sigamos teniendo ese ejemplo de fe, no solamente hacer la voluntad nuestra, sino esperar la voluntad de Dios que está en el cielo. Excelente, hermano. Gracias. Ok, la pregunta 2. La segunda pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. No veo pecado. Amparo, por favor, hermana. Pecado confieso en mi vida. De pronto falta de fe, aunque pues dice la palabra que si tenemos fe como un granito de mostaza, pero falta de fe cuando estamos enfrentándonos a situaciones difíciles, se nos olvida que Dios tiene el control de todo. Sí, sí, Dios pone pruebas en nuestras vidas también. Y Ujú. muchas veces olvidamos que Dios siempre es en control. Excelente, hermana, gracias. ¿Otra respuesta? Línea, hermano, gracias. El pecado que veo yo es la desobediencia de nosotros y confieso en mi vida, ¿no? Que más vemos, ¿cómo le digo?, la confianza en las cosas materiales, cosas del mundo, más bien que la voluntad que Dios nos da a través de
ya sea en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, y en las cosas que nos da para eh, proyectarnos o tener la vida, comer, digamos, la providencia. Eso es que nosotros más nos aferramos al mundo que a Dios en su voluntad. Sí, sí, muy bien, hermano. Es que sí, hay tantas cosas en este mundo, en ese mundo que luchan para nuestra atención, para nuestro amor. Y es muy fácil que amamos esas cosas más que Dios. Es una gran tentación y somos culpables. Y por eso contestamos. Excelente. Hay personas en el chat que están correctos. No hay pecado en esta historia. Es que Abraham obedeció a Dios por su fe, por su confianza. Pero cuando estamos cara a cara con una fe tan grande como así, es que evaluamos nuestra fe, evaluamos lo que importa a nosotros y reconocemos que somos pecadores, que faltamos la fe y pedimos que Dios fortalezca nuestra fe también, para que sea fuerte como la fe de Abraham. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Primero Amparo y después Angélica. Gracias, hermana. Gracias, hermano. En el verso 8 encontramos que Dios proveyó un cordero. Él para nosotros proveyó el cordero sin mancha para darnos la salvación y la vida eterna. Murió el justo por los injustos. Excelente, hermana. Él proveyó el cordero y él también proveyó para nosotros el gran cordero Jesucristo para ser, para reemplazarnos, para sacrificarse en nuestro lugar. Y hermana Angélica, por favor. Profe, lo veo en el versículo 12. Dios detiene el sacrificio. Esto muestra su amor y cuidado por Isaac y Abraham. Lo veo también en el versículo del 15 al 18. No solo bendice a Abraham, sino que por medio de él vendrá bendición a todas las familias de la tierra. Excelente, hermana. Sí, esa promesa es una promesa tan importante que vez tras vez Dios da esa promesa a Abraham, que por su simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra. Y sabemos que el simiente es Jesucristo. Sí, esa es la tercera vez que hemos leído esta promesa en la historia de Abraham. Y va a repetir para Isaac y Jacob también. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Line, hermano. Se me queda alzada la mano nada más. Ok, ok. Sí, entiendo. Muy bien, ok. Seguimos entonces. La pregunta número 4, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Cuál es nuestra petición? Julia, hermana, gracias por ser voluntaria.
Suli. Yo pediré obediencia para obedecer su palabra. Sí, pedimos obediencia hacia la palabra de Dios. Excelente. Yo creo que hay un problema con el micrófono de Suli. No, sí estoy ahora es como que de repente dije va a hablar alguna compañera, Oh, disculpen. ok. Sí, sí, mire, sé que nosotros como seres humanos siempre em, podemos encontrarnos en situaciones bien complicadas, así como Abraham. No estamos libres de situaciones difíciles. Yo pediría a Dios que cuando esté así en tiempos difíciles, que Él me dé fuerza, el valor para ser siempre obediente a su palabra y que Él siempre me ayude a poder dar un buen testimonio, que yo pueda reflejar ese amor que tiene Él hacia mí. Gracias. Gracias, hermana. Una respuesta excelente. Gracias por compartir. Y Line, hermano, por favor. Sí, yo lo que le pediría a Dios que me ilumine con el Espíritu Santo para que me dé más paciencia, amor para amar a mis prójimos, a mi familia y a mi Dios, más que a las cosas terrenales, porque esas son cosas que se quedarán aquí y lo que nosotros debemos cultivar es para, como dice el Evangelio, para ganar algo en el cielo. Entonces, eso le pediría a Dios. Excelente, hermano. Sí, para la fuerza, para la ayuda. Muy bien. Entonces, al final de esa lección, vamos a platicar sobre el paso de contar. Am, Todos nosotros estamos haciendo el proyecto final y para su proyecto final necesitan que decidir. ¿Van a contar la historia, leerlo de voz alta de la Biblia, o van a contar la historia en sus propias palabras? Hay ventajas y desventajas de ambos y vamos a hablar sobre esas ventajas y desventajas. Leer la historia en voz alta de la Biblia tiene muchas ventajas. Una ventaja es que no se pierde ningún detalle y que la Biblia tiene autoridad. Esas cosas pertenecen juntos porque, porque queremos tener las palabras de la historia correcta. Todos los detalles son importantes. La palabra de Dios es poderoso y cada detalle tiene poder. Cada detalle es útil para enseñar y entrenar en la justicia, ¿verdad? Y la Biblia tiene autoridad. Es decir, que cuando habla la palabra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios. Y podemos leerlo y la persona puede escuchar que esa realmente es lo que dice Dios en su autoridad. También el alumno puede leer junto contigo o seguir en su Biblia y ver que realmente esa es la palabra de Dios, lo que dice Dios, lo que reveló Dios hacia las personas. Las desventajas, entonces, es que no es muy interactivo, solo es leer una historia.
Muchas veces el vocabulario puede ser difícil, especialmente con las diferentes versiones, traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera es muy difícil para mí porque no utilizo mucho la forma vosotros. Yo puedo manejar en el español así, pero es difícil. Y no es muy común, es lo que me dijeron, no es muy común en la América Latina, ¿verdad? Entonces, y puede ser ciertas palabras también que son diferentes, que son difíciles para entender. Y esa puede ser una barrera a lo que Dios quiere decir por su palabra. Y la última desventaja es que la historia puede ser más largo. Muchas veces cuando compartimos una historia tenemos un punto principal que queremos compartir. Y no necesariamente necesitamos todos los detalles. Um, Quizás no necesitamos compartir las familias o los nombres de las personas, um, sino los personajes importantes y lo que pasó. Eso puede ser una desventaja. ¿Hay comentario o pregunta sobre leyendo la historia desde la Biblia en voz alta? Ok, bien. Otra cosa que puede ser desventaja es que no siempre tenemos acceso a una Biblia. Muchas veces estamos con amigos, amigas, caminando, yendo de compras, lo que sea, y no tenemos nuestra Biblia accesible. Entonces, esta es ventaja de contar la historia en nuestra propia palabra, es que no necesitamos que leer, podemos contar de memoria y esa también es palabra de Dios y tiene el mismo poder, es palabra de Dios por la que el Espíritu Santo obra también. Bien, las ventajas de contar la historia en nuestras propias palabras es que es más fácil de captar la atención. Podemos utilizar la cara y los gestos más naturalmente. Vamos a utilizar el vocabulario apropiado. Tenemos más contacto visual. Podemos explicar cosas más brevemente. Y seguimos el ejemplo de Cristo, porque Cristo enseñaba mucho contando historias y parábolas. Todos los apóstoles también, porque la historia, contar una historia es algo muy, muy humano. Y la última ventaja es que se puede usar con personas que no leen bien. Entonces, para algunas personas es difícil leer en voz alta con fluidez. Entonces es más fácil contar la historia en nuestras propias palabras. Las desventajas es fácilmente volvemos a olvidar algún detalle importante. Quizás no tenemos la palabra en el momento, no podemos recordar exactamente lo que pasó, el nombre de la ciudad, algo así. Y por eso el maestro necesita que prepararse muy bien para contar la historia en su propia palabra. También hay una tentación de exagerar o cambiar las verdades de la historia y no queremos
añadir palabra por detalle o cambiar la palabra de Dios cuando contamos la historia, porque es la palabra de Dios, es santa. Entonces queremos tratar la palabra como la santa palabra. Y otra desventaja es que hay una tentación de interrumpir la historia mucho para explicar cosas, para dar nuestros pensamientos de la historia. Muchas veces es fácil de contar la historia y decir lo que significa. Um, Abraham fue con Isaac al monte para sacrificarlo y vemos que él tenía un fe grande. Es verdad, es lo que vemos en esta historia, pero queremos guardar esos comentarios para las preguntas cuando enseñamos una clase. No queremos decir todos nuestros pensamientos delante, aparte de contar. Es decir, ok, muy bien. ¿Hay pregunta sobre eso? ¿Comentario? ¿Duda? Para mí no, porque está muy bonita la clase y gracias a su sabiduría nos ha sacado de muchas dudas y nos sigue fortaleciendo. Gracias, Reina. Yo lo que puedo, nada más, ¿verdad? Que claro, hay que hacerlo tal y como se dice, pero en cuanto a contar, por ejemplo, profesor, que a mí me encanta leer la palabra y después lo que se me queda verbalizarlo, ¿verdad? Pues entonces, pues yo veo aquí como un problemita porque ahora mismo me hace pensar que cuando yo voy a contar algo que se me quedó de la historia que estaba estudiando, pues mire, cosas que se me van a quedar, eso es de calle. Eso siempre se le queda algo a uno. Entonces no lo puedo ver como pecado, por favor, profesor, no, no, no. ¿Me entiende? Sí, sí creo que queremos contar la historia y que la historia queda la historia y es difícil a veces no dar nuestros pensamientos mientras que contamos. ¿Es lo que dijo usted? Sí, Quizás no. lo ¿Mm? que me causa curiosidad, profesor, es que, por ejemplo, yo cuento la historia, por ejemplo, de las mujeres, porque me encanta. Pues entonces yo le llevo la historia a las damas, todo lo que se me queda, todo lo que se me queda. Claro está con la Biblia en mano, claro está. Pero lo que le quiero decir es, pues espérate, se me puede quedar algún detalle. Sí, sí, no es un error grave olvidar algún detalle. No es que cada detalle necesita que estar cuando contamos la historia, sino que hay detalles, los detalles son importantes y no queremos olvidar los detalles al último minuto cuando estamos tratando de contar la historia, por ejemplo, para una clase. Um, no queremos decir Abraham y ¿cuál era su nombre? Oh, Sarai. O no puedo recordar el nombre o quién dijo, pero No, sí, quizás fue Jesús. No queremos olvidar esos detalles. no, definitivo que no. Sí. ¿Contesté a su pregunta? Sí, sí, claro, gracias, Ok, gracias. ok, muy bien. Ok. Jorge en el chat dice una pregunta, pastor. ¿Puedo contar la historia con una película de José? Nada más donde habla de cuando José fue vendido por sus hermanos. Sí, podemos utilizar las películas, si es una película buena. Um, Queremos um, asegurar que la película sigue los detalles de la historia. Por ejemplo, había
una película de los últimos años, yo creo que se llama Éxodo. Y no fue Éxodo, fue Noé, la historia de Noé. Y muchos de los detalles fueron detalles de Hollywood. No fueron de la Biblia, sino de hombres haciendo una película. Pero sí, hay videos muy buenos que podemos utilizar. No sé si ustedes conocen el programa The Chosen, o Los Escogidos. Pero eso es una historia, una serie ah, de la vida de Jesucristo y los discípulos y es muy bien hecho. Y he realizado eso con estudios bíblicos antes también. ¿Ok? Otra pregunta, comentario, puede ser sobre el paso de contar. También puede ser sobre el proyecto final en general. Um, ¿Cuáles son nuestras preguntas? Hermana, pero, Sí, en cuanto, pastora, en cuanto a lo de la Biblia, por lo general hoy en día todos tenemos celular y por lo general uno carga la Biblia en el celular porque ya, pues a mi edad ya es difícil para leerla, no importa el tamaño de la letra, para mí es difícil, yo la tengo que leer en el celular y pues yo utilizo la Biblia para delante de las personas leerla. Otras veces cuento la historia, otras veces hago así sea en la calle, hago un dramatizado de la historia y pues la gente entiende, la gente llega a los pies de Cristo debido a las maneras de que se utiliza para predicar la palabra, mi hermano. Por ejemplo, en la cárcel yo lo hago con dramatizados o cuento la historia y pues quedan muy contentos y muchos están llegando a los pies del Señor porque sí, ellos están llegando al oír la historia. sí, ese es otro ventaja. No pensé en los ojos, pero sí, a veces es difícil leer. También la Biblia muchas veces está escrita con letra pequeña. Ahora en el cárcel, no sé cómo está donde vive usted, pero aquí no se permite que nosotros traemos nada en el cárcel para cuando hacemos el ministerio. Aquí tampoco, Solo de allí tampoco. Hay allí Biblias disponibles adentro. sí hay Um, Biblias, pero como yo no las puedo leer, entonces allá me toca contar la historia. sí. O pedirle a uno de los PPLs, los presos, de que lea la historia, que lea de la Biblia, y entonces ya comienzo a trabajar con ellos, porque me es muy difícil, por grande que sea la letra, yo no la veo. Sí, sí, muy bien. Gracias, hermana, por compartir y de su experiencia. La hermana Verina dice que se puede utilizar el celular. Sí, por los celulares casi siempre tenemos acceso a la Biblia, pero hay lugares como el cárcel donde no podemos traer el celular. También no siempre es um, fácil de leer de la Biblia. Por ejemplo, si tú y tu amigo están ah, corriendo, por ejemplo, haciendo un ejercicio y están platicando sobre algo, es una buena tiempo para compartir la historia en su propia palabra. Um, sí, no me gusta caminar y leer al mismo tiempo, ni correr. Es buena manera de tener un accidente. Okay. Hermana, ¿tu mano ya está levantada? ¿Tiene otra? Ok. Ok, excelente. Entonces, el proyecto final necesita que entregarse, yo creo que hasta por antes del 21 de julio, ¿es verdad? Um,
Es lo que dije. Era hasta el 21. Sí, el 21, antes del 21. Pueden entregarlo por WhatsApp. Si necesitan mi correo electrónico, puedo compartir ese con ustedes también. Es tu preferencia cómo hacen todo, pero no necesita que hacer una grabación, nada así como algunos otros cursos. ¿Ok? Y si tiene cualquier pregunta, duda sobre el proyecto final, lo que hemos aprendido, siempre están libres para mandarme un mensaje en WhatsApp. Yo siempre estoy a la orden. ¿Cuándo nos envía el proyecto final, pastor? Ah, yo envié el proyecto final hace 2 semanas, yo creo. Sí, de verdad, ¿Necesita? no recuerdo no haberlo visto. Ok, yo puedo Sí, perdón, compartir. ya lo hice, yo estoy esperando es para mandarlo. Terminar la última lección para enviarlo, ya lo tengo hecho. Oh, ok. Ajá. Sí, hay personas que ya han entregado su proyecto a mí, entonces si quiere, ¿Cómo lo sí, entrego? Tengo su teléfono, su WhatsApp, WhatsApp, sí, mi WhatsApp es lo más fácil. pero no tengo el número. Tengo el número en general donde nos reunimos y por donde usted envía las clases. Oh, el número, es mi número. Entonces, yo creo que en el chat de WhatsApp pueden Encontrarlo. hacer un clic en mi nombre y mandarme un mensaje en privado. Ah, listo, pastor, gracias. Y este es mi número privado, no es por Academia de Cristo. Ok. Ok, seguimos. Pero sí, cualquier pregunta pueden mandarme un mensaje en WhatsApp. Um, Siempre estoy disponible para ustedes. Estoy a la orden. Muchas gracias. Ok. Para cerrar la clase, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Nos escogiste para ser tuyos antes de la creación, no por ningún mérito nuestro. Y ahora, por la fe, somos hijos de Abraham, hijos tuyos y herederos de la promesa. Que tu amor nos impulse a llevar este bello mensaje de misericordia a los demás. Te doy gracias por los que participaron en esta lección. Que sigan creciendo en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Amén. reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Pastor, muchísimas gracias por todo el... Gracias. Hemos aprendido mucho a través Nos de bendiga. Dios y con la Sí. intercesión de Dios. Gracias. Gracias.